Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que tenía bastantes ganas de poder compartir con vosotros, ya que como veis hoy tengo por aquí a los dos mejores relojes de Huawei que os podéis comprar a día de hoy. En mi mano izquierda tengo al Huawei Watch 4 Pro y en mi mano derecha tengo al Huawei Watch GT4. Como os digo, dos relojes que me parecen tremendos en relación calidad-precio, aunque obviamente esta versión Pro es bastante más cara. Pero bueno, en este vídeo os quiero comentar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo si merece la pena gastar ese dinero extra que cuesta esta versión Pro con respecto al GT4. Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder, pues poneos cómodos y comenzamos. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el Huawei Watch 4 Pro y también tenemos por aquí al GT4 como os comentaba antes. Y de lo primero que os quiero hablar es del apartado estético, que aquí sin duda es donde nos vamos a encontrar más diferencias entre estos dos relojes, y aquí nos vamos a dar cuenta que el 4 Pro pues es bastante superior, sobre todo porque el cuerpo está fabricado íntegramente en titanio, al igual también que la correa de esta versión que tengo yo, que bueno, hay algunas correas adicionales, pero la que tengo yo es la de titanio y es una auténtica pasada. Y también en la parte frontal contamos con un cristal de zafiro que además está redondeado y sobre todo al tacto me parece una maravilla. Pero esto no hace desmerecer ni muchísimo menos el diseño del GT4, ya que también me parece una auténtica pasada. Es cierto que el cuerpo es de aluminio, que no es tan premium como el titanio, pero me parece que está muy a la par. Y también me gusta un montón de que sea un reloj mucho más finito, así que para las personas que tengáis una muñeca pequeña, pues me parece mucho más adecuado este GT4. Y además también lo tenemos en diferentes tamaños, cosa que el Pro no lo ofrece. Y también hay una cosa que me encanta, y es que los bordes de este reloj son completamente planos, que lo que hacen y obviamente lo que consiguen es que no estemos pulsando accidentalmente los botones que tenemos en su lateral derecho, cosa que por desgracia en el 4 Pro pues sobresalen un poquito y se pueden pulsar sin que lo queramos. Y ciertamente, fuera de estas diferencias de materiales, pues la verdad es que los dos relojes son prácticamente calcados, ya que por ejemplo en la parte trasera tenemos los diferentes sensores de los relojes, también tenemos el altavoz y también el micrófono para poder contestar llamadas, y como digo, el resto del dispositivo pues es prácticamente igual, aunque sí que es cierto que el 4 Pro incorpora resistencia IP68 aparte de la de 5 atmósferas, que esta de 5 atmósferas también la tiene el GT4, pero bueno, a pesar de esa diferencia, la verdad es que los dos relojes me han funcionado igual de bien cuando me he duchado con ellos o también cuando me los he llevado a la piscina o incluso a la playa. Y en cuanto a personalización, pues es verdad que los dos cuentan con bastante personalización, pero en este caso el GT4 tiene un montón de opciones, también diferentes tamaños, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque son una pasada. Y siguiendo con las diferencias, pues a continuación os quiero hablar también de las pantallas que tenemos en estos dos relojes, y de hecho voy a comenzar hablando por la del Pro, ya que es un poquito más avanzada. En este caso contamos con un panel AMOLED LTPO que llega hasta las 1,5 pulgadas, por supuesto, corre a 60 Hz y la resolución es de 466 por 466 píxeles. Mientras tanto, si le echamos un vistazo a la pantalla del GT4, pues nos vamos a dar cuenta en esta versión que tengo yo, que es un poquito más pequeña, pero tampoco la diferencia es que sea abismal. En este caso también contamos con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que corre a 60 Hz y la resolución es exactamente la misma, que es 466 por 466 píxeles. Así que ya veis que a pesar de esa pequeña diferencia en cuanto al tamaño de la pantalla, pues los dos paneles son prácticamente calcados. Por supuesto, los dos tienen modo Always On Display, cuentan con brillo automático, muy buena nitidez y también la respuesta táctil me parece maravillosa, pero sinceramente si yo me tuviese que quedar con alguna de los dos, me quedo con la del Pro, sobre todo por esa respuesta táctil que me parece un poquito mejor gracias a ese cristal de zafiro redondeado que hace que sea súper cómodo de utilizar en el día a día, y también ese tamaño extra pues puede parecer una tontería, pero se agradece para poder ver todo el contenido de una manera muy buena. Pero bueno, en esencia, como os digo, los dos paneles me parecen fantásticos y la del GT4 también me parece una de las mejores que os podéis comprar a día de hoy.
Sin embargo, una cosa que sí que os debo decir que me ha llamado muchísimo la atención es el apartado de las baterías, ya que vais a ver que tanto en capacidad como también ese panel LTPO, en teoría el Pro pues debería ser un poquito más eficiente, pero al menos en mi experiencia no ha sido así. En este caso el Huawei Watch 4 Pro cuenta con una capacidad de 780 mAh y en teoría puede llegar a dar un máximo de 4,5 días si lo utilizamos con el modo estándar y hasta 12 días si lo utilizamos con el modo de duración de batería ultra larga. Y si le echamos un vistazo al GT4, pues nos vamos a dar cuenta que en esta versión que tengo yo cuenta con una capacidad de 524 mAh y en teoría, según nos dice la propia Huawei, puede llegar a un máximo de 14 días de uso. Y tal y como os he comentado antes, pues me ha sorprendido muchísimo la autonomía de estos dos relojes, básicamente porque habéis visto que el Pro pues tiene tanto más capacidad como también el panel LTPO, que en teoría es un poquito más eficiente, pero yo debo decir que en mi uso, que ha sido exactamente el mismo, de muchas notificaciones, bastante uso del GPS y todos los sensores activados, pues como digo, en mi caso el Pro me ha llegado aproximadamente a unos 6-7 días como mucho, que no me parece ni muchísimo menos una autonomía brillante, mientras que la versión del GT4 sí que he podido sacarle aproximadamente unos 10-12 días, que es bastante, de hecho es prácticamente el doble, así que entiendo que será por el sistema operativo que lleva un reloj o el otro, pero os debo decir que si buscáis la mejor autonomía posible, yo sin duda me iría a por el Huawei Watch GT4. Y por cierto, como dato curioso, a pesar de que haya bastante diferencia de precio entre estos dos relojes, pues los cargadores son exactamente los mismos. Es el cargador de carga inalámbrica clásico de Huawei con la conexión USB tipo A y la otra parte magnética que funciona sin ningún tipo de problema, así que en ese sentido tanto uno como el otro son iguales. Bueno, y después de todo lo que ya he ido comentando durante toda la comparativa, pues ahora me toca hablar de las partes traseras de estos relojes, porque os voy a comentar el apartado de sus sensores y como siempre voy a comenzar hablando por el Huawei Watch 4 Pro, que en este caso contamos, aparte de los clásicos del de frecuencia cardíaca y el de oxígeno en sangre, pues también tenemos, por ejemplo, un acelerómetro, giroscopio, también tenemos brújula digital, barómetro, sensor de temperatura, electrocardiograma y por supuesto también contamos con un GPS de alta precisión. Mientras tanto, si nos vamos al GT4, pues nos vamos a encontrar de nuevo también con el de frecuencia cardíaca y el de oxígeno en sangre, y aparte de esos dos, pues también tenemos sensores como por ejemplo el acelerómetro, giroscopio, también tenemos un magnetómetro, barómetro, sensor de temperatura y de nuevo también tenemos el GPS de alta precisión. Y aquí, antes de contaros cuál ha sido mi experiencia con estos sensores, sí que quiero hacer una diferenciación con el Watch 4 Pro, básicamente porque este reloj lo he utilizado tanto con Android como también con iOS, cosa que también he hecho con el GT4, pero en ese caso no he tenido ningún tipo de problema. Pero en el 4 Pro sí que os debo decir que en iOS he tenido un montón de problemas en cuanto a la lectura de lo que es el GPS, también en la interfaz no me ha funcionado nada bien, así que es un reloj que para nada os recomendaría compraros si tenéis un iPhone, pero sí que es verdad que si tenéis un teléfono Android funciona sin problema. Aclarado eso, sí que debo decir que a nivel de conteo de paso, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, pues tenemos una experiencia prácticamente calcada en los dos relojes, obviamente si lo utilizamos con teléfonos Android, ya que ninguno de los dos cuenta pasos en falso. La verdad es que también la frecuencia cardíaca funciona sin ningún tipo de problema, tanto cuando hacemos deporte como también cuando estamos en reposo, e incluso el de oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables, pero la verdad es que Huawei lo trabaja cada vez mejor y los dos relojes me parecen muy precisos. Y fuera de eso, pues también en los dos modelos contamos con un montón de deportes para poder registrar, incluso también tenemos diferentes rutinas que podemos seleccionar directamente desde la interfaz de los relojes. También contamos con otras mediciones como por ejemplo el estrés, el sueño o el volumen máximo de oxígeno, carga de entrenamiento y demás. Aunque sí que es verdad que a pesar de que los dos contemos con sensores de temperatura y barómetro que nos dan datos muy interesantes dentro de la interfaz y cuando hacemos deporte, es cierto también que el 4 Pro contamos con sensores para electrocardiograma y también tenemos uno para poder medir la rigidez arterial, que este se utiliza básicamente poniendo el dedo sobre el botón inferior que tenemos en el propio reloj, y la verdad es que estos sensores no sé si son precisos al 100%, pero para poder hacernos una idea de nuestra salud creo que va a ser muy interesante, así que si queréis y obviamente si buscáis ese tipo de sensores, pues el Pro sí que lo va a brindar y por desgracia el GT4 no lo tiene. Pero bueno, aquí sí que hay un sensor bastante importante en los dos y es el tema del GPS, que a priori sí que parece que tenemos exactamente el mismo sensor en los dos relojes, pero para nada funciona igual.
Sí que es verdad que tengo la sensación de que el 4 Pro funciona un pelín mejor en cuanto a la recepción de la señal, sobre todo en cuanto a la rapidez de pillar esa señal, pero ya os comenté en su vídeo que la precisión del GPS no me ha gustado para nada. No sé si será cosa del material de titanio que tenemos en los laterales y también en la correa, pero como os digo, la precisión no ha sido nada buena ni en zonas complicadas, ni tampoco en zonas un poquito más abiertas, que ahí pues otros relojes suelen funcionar bastante bien. Esto es algo que por suerte en el GT4 no ocurre y es algo bastante llamativo, ya que hablamos de un reloj que cuesta bastante menos dinero, así que por desgracia, si buscáis el mejor GPS posible, pues iros a por el GT4, ya que el 4 Pro no funciona nada bien. Y por cierto, algo que no he dicho, y ya para zanjar este tema, deciros que los dos reproducen rutas en formato GPX, se la podéis importar sin ningún tipo de problema, así que también en este sentido son exactamente iguales. Y toca ya ir cerrando con el vídeo, pero antes de nada sí que os tengo que hablar, por supuesto, de las interfaces que nos encontramos en estos dos relojes, ya que a priori son pues exactamente iguales, pero sí que hay algunas diferencias que debéis tener en cuenta. De nuevo os debo decir que los dos se pueden conectar tanto con iOS como también con Android, pero os recomiendo que no compréis el 4 Pro si utilizáis un teléfono iPhone, ya que tiene un montón de limitaciones, cosa que es verdad que también tiene limitaciones el GT4, pero me parece mucho más adecuado. Y hablando de estas limitaciones, pues básicamente son tres y son bastante importantes. Una es la capacidad de poder contestar mensajes con respuestas rápidas. Esto se puede hacer sin problemas en Android, pero no en iOS. Tampoco podemos meter música en la memoria interna. Y por último, tampoco vamos a poder descargar aplicaciones de terceros, que por suerte los dos relojes sí que nos lo permiten, aunque en este sentido sí que es verdad que el 4 Pro es bastante más completo. Y no solo porque la lista de aplicaciones es bastante más extensa, sino también porque lo que es la aplicación está mucho mejor diseñada. De hecho, por ejemplo, yo he probado la de Petal Maps y funciona muy bien. De hecho, se parece bastante a lo que ofrece Google Maps y esto es algo que el GT4, por desgracia, no puede ofrecer. E incluso también me ha gustado mucho el tema de poder contestar notificaciones, ya que desde el 4 Pro podéis incluso acceder a un teclado o incluso también a una respuesta por voz, cosa que el GT4 pues únicamente os ofrece lo que es la respuesta rápida, que la pulséis y punto. Esto también lo tiene el 4 Pro, pero como digo, es bastante más completo. Pero bueno, fuera de ello, también os debo decir que las dos interfaces de los dos relojes me parecen que son exactamente igual de buenas, ya que tenemos un montón de información tanto del sueño, los pasos que vamos dando a lo largo del día, yo que sé, tenemos también información de la temperatura, podemos contestar llamadas, conectar los auriculares vía Bluetooth. Como digo, los dos relojes me parecen impecables en este sentido, aunque es verdad que si nos vamos al detalle, pues nos vamos a dar cuenta que la interfaz del Watch 4 Pro pues es un poquito más avanzada. Pero lo que sí que os debo decir que los dos son iguales es en cuanto a la aplicación, que aquí tampoco me quiero detener mucho, ya que sabéis que tenemos la aplicación de Huawei Salud, que cada vez va siendo un poquito mejor, con más datos, y la verdad es que la van actualizando bastante, e incluso también lo que es los ajustes de los relojes son exactamente iguales, con un montón de esferas para poder descargar, tanto de pago como también algunas gratuitas, y también podemos configurar absolutamente todo lo que integran los relojes de manera súper sencilla. Y ahora sí, después de todo lo que ya he ido comentando durante toda la comparativa, pues toca cerrar con ella y toca hablar del tema del precio, ya que me parece sumamente importante en este vídeo. Comenzando por el precio del 4 Pro, debéis saber que este reloj salió oficialmente en España por 649 euros, pero ya a día de hoy es relativamente fácil encontrarlo por en torno a 550, 600 euros más o menos, que me parece un precio pues bastante elevado, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que es el mejor reloj que Huawei ofrece a día de hoy en España. Mientras tanto, si nos vamos al GT4, pues ya os he dicho antes que tenemos un montón de opciones de materiales, de correas, incluso de tamaños, pero yo en este vídeo os he hablado de esta Green Edition, que es la que tengo yo, que ya la veis por aquí, que es preciosa, y en este caso, pues esta edición cuesta 269 euros, pero también os digo que ya a día de hoy es súper fácil encontrarlo por en torno a 200, 210 euros de manera relativamente sencilla, así que como siempre, si os interesa cualquiera de estos dos relojes, pues os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace por si lo queréis comprar. Y ahora toca daros una pequeña conclusión sobre esta comparativa, y aquí voy a ser bastante claro, y es que ya habéis visto que hay prácticamente
unos 400 euros de diferencia entre un reloj y el otro, y a mí me parece sinceramente una diferencia de precios realmente elevada. De hecho, es un dinero que os podéis invertir, por ejemplo, en compraros un teléfono móvil, que me parecería mucho más inteligente, ya que es verdad que existen algunas diferencias en cuanto a materiales, en cuanto a la pantalla, incluso en la interfaz, pero sinceramente yo me quedaría sin duda con el GT4, porque esta Green Edition, ya os he dicho antes, que cuesta alrededor de 200 euros y para mi gusto es de los relojes más bonitos que he tenido nunca. Y además debéis tener en cuenta ese tema del GPS, que sin duda funciona muchísimo mejor en el GT4. Entiendo que el 4 Pro lo tendrán que actualizar porque a mí personalmente no me ha funcionado bien y me parece un problema bastante importante. Pero bueno, como siempre digo, esta es solo mi opinión y me encantaría que vosotros dejarais la vuestra por aquí abajo en el cajón de comentarios. Y también, por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda, la podéis dejar por ahí, que lo contesto absolutamente a todo. Y nada, lo dicho, espero que esta comparativa os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!